profesor de inglés, actualmente está en una tesis sobre evaluación. Y bueno, la verdad es que me ha dado mucha alegría porque esta tarde nos hemos intercambiado los papeles. Hace 2 años Javier estaba ahí y yo estaba aquí, no como asesora, sino como ponente, también hablando de su buena práctica sobre la competencia lingüística. Me lo ha recordado. Yo no me acordaba de él, luego sí lo hemos visto por ahí porque trabajamos cerca y oye, me ha gustado, me ha gustado. Nada, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí hoy en esta serie de ponencias. Mi nombre es Javier Andreo y nada, se puso en contacto conmigo Isabel María Rodríguez y me preguntó si podía echar un cable con el tema de la evaluación. Es algo que realmente me gusta y que estoy estudiando. No suele haber mucha gente que se dedique mucho al tema de la evaluación y a veces, pues en este sentido, cuesta trabajo encauzar o ver en concreto cómo trabajar este elemento. No voy a decir qué tenéis que hacer ni qué tenéis, lo que deberíais o no deberíais hacer, porque eso ya es tarea vuestra como profesionales que sois y bueno, ahora que voy a entrar ya con más parte del funcionariado, pues tendréis que ser vosotros los que llevéis toda la forma posible. En cuanto al tema de la evaluación, sí que me gustaría dejar claro algo que yo quiero dejar aquí latente es que al final de esta ponencia vosotros mismos hagáis un pequeño acto de reflexión sobre lo que viene siendo la evaluación en la educación primaria. Os vengo a decir esto porque todo lo que yo voy a decir aquí vosotros ya lo sabéis y además lo sabéis mejor que nadie porque hasta hace un poco habéis tenido que demostrar que sois los mejores en lo vuestro, en esta oposición que habéis tenido hace poco y que habéis aprobado. Entonces, venir a deciros yo algo básicamente más reciente que lo tenéis vosotros en cuanto a leyes, primario y todo lo demás, pues, soy verdadera lonce, verdadero decreto. Pero claro, lo que uno tiene que pensar realmente no es si lo sabe o no lo sabe. La cuestión realmente es si lo hace o no lo hace. Porque sabéis todo, y sabemos todo muy bien en muchos casos, pero lo difícil es ponerlo en práctica. No lo difícil porque no podamos o no sepamos, sino porque muchas veces nos encontramos en aulas que son muy difíciles de llevar y luego centros que no van a respetar el tema de la evaluación como quizá debería. Entonces, nada, el objetivo, por así decirlo un poco, es dejar constancia o intentar averiguar, contrastar, si la práctica docente hoy día está relacionada con la educación actual, es decir, la del siglo XXI, la que tenemos que hacer ahora. O por el contrario, nos estamos encontrando con colegios donde sigue predominando el tema de la evaluación tradicional. En el caso de la evaluación, también en el tema de la práctica docente. Y claro, uno cuando escucha esto dice, no, Javi, ¿qué me estás contando? ¿No? Yo soy de los primeros que cuando llego a clase, o sea, al colegio, entro el primero, hago el último, me llevo fantásticamente bien con la familia, mis alumnos son muy buenos, porque una clase que era problemática y ahora cada vez la llevo mejor. Cuando llega la Navidad soy de los primeros que decoro la clase, en el Halloween de los primeros que me maquillo y me disfrazo. El equipo directivo tengo con ellos muy buena comunicación, estamos bien. No sé por qué le voy a decir esto, ¿no? Realmente, ¿por qué puedo estar haciendo mal? Porque todo, como ha dicho la compañera, al fin y al cabo tenemos muy buenos profesionales, pero sin embargo, cuando uno llega a casa, por lo que sea, echa un vistazo a ciertos resultados, nos encontramos que el estancamiento del sistema educativo es claro. Hay un estancamiento en cuanto al nivel de abandono escolar. No, es que yo, claro, yo lo hago bien, ¿no? Sí, pero bueno, luego los resultados resulta
que encontramos en algunas zonas un fracaso escolar que dependiendo de la comunidad autónoma está más latente, y nos paramos en el resultado de PISA, que ya estaremos más o menos de acuerdo, encontramos que hay un nivel insuficiente en competencia lectora, en competencia matemática, de motivación. La de motivación es algo también muy general. Entonces, uno dice, como seres humanos que somos, al final uno da cuenta y dice, no, pero es que el problema no es mío, ¿no? Que yo hago las cosas medianamente bien, o como el centro me dice que la haga. El problema es, no sé, de David. Entonces, al final llega un momento que como seres humanos miramos para el lado, ¿no? Y decimos, bueno, el problema lo tienen otras cosas. Y es verdad que cuando uno se para a pensar, dice, bueno, es que en los últimos 35 años llevamos 7 leyes de educación, lo que llamamos de democracia. Y esto también pesa. No solamente 7 leyes de educación, sino no sé si sabréis, imagino que sí, ahora está una por venir, la LOMLOE, ha hecho una decreto, que además ha sido derivada del Consejo de Ministros, en poco, para quitar los estándares, para reformar algunas cosas. También es cierto que esto viene muy dado porque también los partidos políticos tienden mucho a instrumentalizar la educación, a usarla según le convenga a ellos. Eso, de alguna manera, también se ve en las clases. Esta instrumentalización de la educación en la política también se ve en que hay muy poco, o sea, no destinan el capital suficiente a los colegios, sino encontramos colegios que prácticamente más la educación pública se caen a trozos, clases masificadas, exceso de burocracia, en fin, hay una serie de cuestiones que realmente nos hacen darnos cuenta que el problema al final no es tanto mío, sino que esto es también consecuencia de que la educación no vaya como quisiera. Pero claro, no debemos olvidar que nosotros somos el primer motor. Nosotros somos los primeros que cuando llegamos tenemos que sustentar esto, es decir, tenemos que hacer porque todos estos factores deban mejorar de alguna forma. Somos el motor que va a mover todo esto de alguna manera. Por lo tanto, nosotros también jugamos. Como dice Víctor Cooper, la grandeza se demuestra jugando. Y ahí está la diferencia entre el profesional de la educación y, en su defecto, un poco igual mediocre. Pero no mediocre porque sea malo o porque sea mal maestro, sino mediocre porque se resigna al final a tener una tradición, a utilizar la práctica docente de manera tradicional, de manera que imitamos al que tenemos. Bien, afortunadamente no somos todos iguales, y de alguna forma, además vosotros mismos, como yo en su momento, sabemos muchas cosas, tenemos las cosas muy recientes, muy frescas, y lo que nos empezamos a ver es que todas aquellas metodologías, ¿no?, que hemos aprendido, todo aquello que hemos visto en la oposición, que dicen, no, es que esto luego al final no lo vas a poder poner en práctica, pero la mayoría son cosas que se utilizan para aprobar la oposición, y en verdad es cierto. Porque con el tiempo, conforme uno va entrando al colegio, se va dando cuenta que se va como durmiendo, una vez que ya pasa la inspección, una vez que pasa la visita, uno ya se empieza a tranquilizar, dependiendo del centro, de si tiene más o menos ganas, podrá acoplarse a lo que viene siendo la tradición de coger un libro de texto y seguir dando clases. Pero claro, todo esto al final tiene el resultado que viene siendo este. En parte, no digo todo, pero en parte. Al final, el resultado viene siendo que estamos suspensos en educación obligatoria en muchos aspectos. No digo todo, pero sí que es un pequeño reflejo. Y claro, ¿qué nos cuesta aceptar? Era una pregunta que yo me hice en esta época que me llevó a hacer un poco la tesis de investigación. ¿Qué nos cuesta a los maestros aceptar cuando entramos en la educación y sobre todo en el planteamiento que tenemos hoy día? Y aunque parezca una obviedad, nos cuesta aceptar que somos funcionarios. Nos cuesta aceptar, claro, cuando no lo somos, una vez que llegamos y entramos
puedo relajar o no, pero simplemente yo me dedico a hacer mi trabajo. Y no tenemos que olvidar que estamos al servicio de una empresa que se llama Estado, que es la que nos paga. Nosotros no trabajamos en academia, no trabajamos en cortijo, y aquí no se hace lo que uno quiere, o lo que le gustaría. Aquí uno tiene que trabajar en función de lo que nos dicen que tenemos que hacer. Nos guste más o nos guste menos. ¿Por qué? Porque estamos, bueno, como bien pone al servicio de un bien preferente, al igual que la sanidad. Los médicos se deben a la Sedademecum que tienen ellos. Nosotros no tenemos a nuestro currículum. Y tenemos la obligación, tanto moral como profesional, de poner en práctica y enseñar a cualquier alumno que pase por nosotros todos los referentes de evaluación que son prescriptivos, es decir, que son obligatorios. Claro, y eso pasa también por ejercerlas y por ponerlas en práctica. Es decir, no se puede llevar a cabo una conculcación de las leyes. No, es que yo en este caso decido no aplicarlas, no me la invento, o creo necesario que esté aquí, bueno, pues no voy a trabajar por criterios. Tengo un libro, ¿no?, que de alguna forma nos lo deja la Junta de Andalucía, en nuestro caso, y yo por este lado, pues no. Nos guste o no, tenemos que debernos al currículum, porque aunque parezca que todo esto esté, como he dicho antes, instrumentalizado por los partidos políticos, en su base, que además solamente tenéis que verlo, tienen dados del Consejo Europeo, por así decirlo. Todos vienen de recomendaciones, estudios e informes que además tienen validez y que han sido puestos en práctica en la gran mayoría de países de la OCDE. Entonces no es una cosa, claro que cada país tiene sus características, claro que cada país tiene una manera de llevar a cabo la educación, pero es cierto que sí que tiene una base, y una base además que funciona. No funciona cuando se pone en práctica, o no funciona como ahora veremos cuando intentamos hacer como un pequeño vídeo. Bien. Claro, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que si realmente no entramos en eso de intentar realizar una educación relacionada con la actual, una educación basada en la adquisición de competencias, pues uno, si se pone de lado del colegio, o directamente dice que esto no tiene nada que ver conmigo, no me aventuro en este tipo de educación, pues se corre el riesgo de entrar en lo que viene siendo la tradición educativa. Es decir, yo llego a clase, abro un libro, comienzo a hablar, los niños copian, los niños hacen ejercicio, los niños hacen actividades, yo doy una homilía, como si fuese un sacerdote, como ustedes ven aquí, vosotros escucháis, y luego esto todo se traduce en un examen donde yo evalúo o califico, en este caso, que no suele ser lo más normal, contenido. Pues no se puede hacer. Porque claro, al final si esta es la tónica que está en todos los colegios, y al final si uno continúa en esta dinámica, es normal que el resto de maestros, es normal que la comunidad educativa en general pueda tener la impresión de que no más que responde esto, realmente responde a un postureo de los políticos. Es que, Javi, tú me estás diciendo que pero el sistema, el currículum dice que tengo que hacer una evaluación basada en competencias, un aprendizaje basado en competencias, pero esto ya no es un sistema más, no es una ley más de las tantas que hemos pasado, de las 7 leyes ya que llevamos. Pues no. O sea, queramos o no aceptarlo, esto no tiene nada que ver con una ley de educación, absolutamente con nada. Esto tiene que ver con un cambio de paradigma en la educación. La educación ya no es basada en contenido, la educación ahora va en función de que el alumno sea competente, de que el alumno sea competente en hacer algo. El aprendizaje significativo, ya se ha descubierto, es realmente significativo cuando el alumno, en verdad, aprende a hacer algo. Eso es como realmente adquiere el aprendizaje. Entonces, vamos buscando un alumno más competente en muchos casos, es decir, competente en la vida laboral,
competente en la vida social, competente para su propio desarrollo. Y lo que queremos es que Pedrito, ahora, no se trata de que se sepa que el río Salazar está en Navarra o está con sus afluentes, las características de estos ríos. Que sí, que nadie dice que no. Y Pedrito, por supuesto, pondrá su lista de ríos, pondrá su lista de los sistemas montañosos o de los montes de Toledo, pondrá en sociales y evidentemente sacará una nota y en función de si ese niño tiene más o menos memoria, encontraremos que Pedrito, bueno, pues va a su casa contento, le enseña a sus padres, pues le saca un 8, un 9 y esto es como un círculo vicioso. Y además no hay que irnos muy lejos, porque el año siguiente haremos una prueba de evaluación inicial, como tanto lo tenemos que hacer, como que por ley hay que hacerlo, y cuando a Pedrito le pongamos que nos diga los sistemas montañosos o los ríos, encontraremos que no lo va a decir, o sea, no se va a acordar, porque el crío solamente desarrolla una cosa que se llama memoria a corto o medio plazo. Por lo tanto, el TAGAC no va a saber absolutamente nada. Y no hace falta que te vayas al año siguiente, en una prueba de diagnóstico. En el mismo mes uno puede comparar y ver que no, que evidentemente María o Pedrito no se van a saber ¿Qué es lo que se busca ahora? Bueno, ahora realmente lo que estamos buscando es que el alumno sí sea competente. Es decir, el alumno debe ser capaz de adquirir una serie de habilidades cognitivas. Debe ser capaz de adquirir todas estas habilidades cognitivas, que son muy importantes. Debe ser capaz de adquirir actitudes. Y por supuesto, algo que mucha gente dice ya, bueno, pero es que cuando empezamos con un aprendizaje basado en competencias, esto nada tiene que ver con los conocimientos. Y sí, los conocimientos didácticos son igualmente importantes, porque además esta suma de capacidades cognitivas, actitudes y conocimientos didácticos son lo que le va a permitir al alumno realizar o resolver un problema o gestionar un problema muy parecido a la vida real. Además, que lo tenga que hacer de la forma más eficaz posible. Eso es lo que a mí me va a hacer saber si el alumno está aprendiendo, no si desarrolla única y exclusivamente la memoria. La memoria es muy importante y además es una capacidad cognitiva más, pero también lo es la atención, también lo es la percepción, la comprensión y el lenguaje. Con el sistema educativo actual, queramos o no, solamente estamos desarrollando la memoria. Y la memoria no da resultados de aprendizaje, no se adquiere un aprendizaje, simplemente se adquiere una memoria en ese momento, en ese instante. El alumno cuando termina al final la educación primaria, pues al final lo de siempre, sabrá leer, sabrá escribir, sabrá cosas por encima, muchos conocimientos que se han dado, pero realmente no será competente, no será un niño que adquiere una competencia ya sea disciplinar o transversal, para poder sumarse a esta sociedad tan globalizada como la que tenemos ahora. Y lo que decía, ¿es importante que tengan conocimiento? Por supuesto. Este saber hacer es un saber hacer pobre si no hay una adquisición de conocimiento didáctico. Si el niño no se le acompaña de estos contenidos actitudinales, contenidos conceptuales y contenidos procedimentales. Además, los contenidos se dividen en estos tres. Sobre todo los procedimentales, que son los que más relacionados están con las competencias. Bien, entonces, ¿cómo puedo saber yo si mi centro o mi práctica docente cumple con la educación actual? Bien, pues hay dos, según los expertos en educación, dicen que son dos variables las que nos van a decir si mi centro está en función de esta educación actual. Es decir, si hay una serie de metodologías activas y una evaluación real, una evaluación formativa. Metodología activa. Bueno, pero es que la metodología, es que la función de la metodología no radica en abrir un libro y explicar lo que hay. No digo que lo hagáis, no digo que lo hagamos, pero es lo que sin querer, cuando nos dan un libro de texto, hacemos. O sea, yo abro el libro y doy una explicación.
eso no es una metodología activa y eso no puede favorecer el aprendizaje en sí, más que una memorización o una lista de cosas que el niño tiene que saber o aprender para un momento determinado. Las metodologías activas son aquellas en las que el niño tiene que estar activo en ese aprendizaje y donde el profesor, bueno, aquí podemos ver una imagen, esto es un colegio real, de un compañero, donde los alumnos trabajan en estaciones o rincones, cada uno de ellos pues, tiene su, digamos, su cometido, su objetivo. Cuando llegan a una estación está sincronizado con unos 15 o 20 minutos, donde el alumno, cada vez que lleva a una de estas estaciones, tiene que realizar o tiene que cumplir con un objetivo, normalmente un criterio, asociado a una serie de contenidos. Esto motiva a los niños porque encima de todo el niño cada 15 minutos puede sufrir de spam, de concentración. Bueno, es un niño que digamos que no, que esté... Había niños que tengan una atención, que tenga ser un poco hiperactivo, los 15 minutos no llegan ni a un minuto. Esto rápidamente cambia o desconecta. Entonces, este tipo de metodología sí que es verdad que ayuda a favorecer ese aprendizaje significativo. Luego tenemos la evaluación formativa, que es realmente lo que vengo yo a deciros y lo que venía yo a hablar. Una evaluación donde lo que se persiga sean resultados de aprendizaje, que el alumno aprenda. Que el alumno aprenda, que yo no califique, porque claro, ahora ya entrando en lo que es la evaluación, y ya termino, esto no es para simplemente ya para finalizar, la evaluación es un concepto que es amplio, no complejo, sino amplio, que no sé por qué, con el tiempo, lo hemos ido reduciendo hasta el punto de solamente calificar. Cuando decimos evaluamos, y además yo es que lo he visto y bueno, vosotros también, hemos llegado a pensar que la evaluación simplemente es la calificación y ya está. O sea, cuando hay una nota es que estoy evaluando. Claro que es verdad que cuando recopilamos datos forma parte de esa evaluación. Pero además lo hacemos, no todo, pero lo hace mucha gente mal. Porque encima de todo calificamos contenido. O sea, no solamente calificamos cuando evaluamos, sino que calificamos contenido. Y esta calificación de los contenidos está prohibida en realidad porque el contenido no es lo que se debe calificar. El contenido simplemente responde a un elemento más de todos los demás. Entonces debe ir relacionado con los criterios de evaluación, indicadores o estándares de aprendizaje. Esta calificación de contenido es muy normal y muy común, sobre todo cuando utilizamos el libro. El libro de texto, nadie dice que no sea un instrumento importante y un recurso importante. El libro de texto quizá sea un buen acompañante, pero yo creo que el libro de texto es lo que en teoría se carga todo el sistema, a igual. ¿Por qué? Porque el libro de texto solamente nos va a ofrecer una cosa, que son contenidos. Hay estudios, y además esto es un poco por donde yo estoy andando, hay estudios, y bastantes, que establecen y ponen de manifiesto que los libros de texto solamente responden a contenidos, y en su mayoría contenidos conceptuales y contenidos actitudinales. Muy pocos son los que responden a contenidos procedimentales, pero en su gran mayoría son estos. Y aunque respondiesen a contenidos procedimentales, nosotros no estamos evaluando ni estamos calificando en función de lo que nuestra normativa curricular y de los planteamientos curriculares que debemos realizar. Por lo tanto, esto es tan prohibido como si yo mañana digo de entrar al colegio en vez de a las 9, a las 10, porque creo que los críos a las 10 están más despiertos. No, tenemos que entrar a las 9 y salir a las 2 o a las 3, dependiendo ya de cada centro, y no se puede hacer. El libro de texto al final es un recurso más, como lo es la pizarra digital, como lo es el ordenador, como lo es el esqueleto que tenemos en la clase o el mapa político que cuelga en la pizarra. Son elementos que nosotros utilizamos, son como una muleta en la que nos debemos apoyar. Pero no, son los criterios de evaluación
nuestros verdaderos referentes, no los contenidos. Entonces, bien, ¿qué ocurre con aquellos centros que realmente sí están interesados o si apuestan, o vosotros cuando ya empecéis a daros, bueno, es que nos han dado el definitivo este centro, o me han dado aquel? ¿Qué centros son aquellos, o cómo sé yo si mi práctica docente está más acorde a la educación basada en la adquisición de competencias? Pues principalmente que evalúan para mejorar. Yo no evalúo para calificar, que está muy bien, que al final se tenga que poner una cosa. Nadie dice que no, porque además nuestro currículum no lo exige. Pero no exige que nosotros tengamos que calificar continuamente. Es otra cosa que hemos entendido mal. La evaluación continua. La evaluación continua la hemos convertido en calificación continua. Cada 2 semanas yo utilizo un libro de texto donde digo tema, que además no son temas, son unidades didácticas, y voy en función, y eso me temporaliza a mí para programar exámenes. ¿Qué es lo que hago? Pues con este tipo de calificación continua, lo único que estoy haciendo al final es dándole al niño una nota. El feedback que recibe el niño simplemente es de intentar encontrar una nota, independientemente de si aprende o no. Cuando realmente la nota debería de darse al final del trimestre o al final del año académico. Hemos enseñado, y además mal, a tanto los padres, nosotros lo hemos heredado así, como a los críos, que cada 2 semanas tengan que tener una nota, que eso sumará a una media y tendrá su correspondiente. Y es fácil, y es muy chulo, porque además nos permite reducir el grueso de una evaluación a un simple momento. Califico en un momento determinado y por la evaluación formativa, que es la evaluación que mejora el aprendizaje, lo único que trata es de intentar que el alumno aprenda. Y yo no evalúo todo. O sea, perdón, no califico todo. Evalúo sin necesidad de calificar. Durante un tiempo evalúo, voy viendo en qué el niño está teniendo una serie de errores y a partir de ahí enseño al alumno dónde tiene que mejorar y dónde no. No simplemente con un examen el alumno saca un 3 y si has aprobado bien, bien, y si no ha aprobado, no. No, nuestro deber no es hacer una evaluación clasificatoria. Vamos a clasificar a ver quiénes han aprobado y quiénes no. No, tu deber como maestro es que los 22 alumnos aprueben. Porque yo tengo que enseñarles y tienen que aprender. Y si mi alumno cuando le pongo un examen no me ha aprobado, al final califico, no me ha aprobado, al día siguiente tendré que ponerle el examen el mismo si es necesario, en caso de que sean contenidos, claro. Porque yo tengo que hacer que el alumno apruebe y que el alumno aprenda. Porque ese al final es el objetivo de que el padre mostrar al niño, para que aprenda, no para ver si esto es un sistema parecido al de las oposiciones. Que si has aprobado bien, si has sacado nota estás dentro y si has sacado mala nota estás fuera, estás eliminado. No, esa es la función. Y luego estos colegios, otra de las cosas buenas que tienen es que evalúan y califican el currículum. Ya lo he dicho antes, se ciñen lo que viene siendo a los referentes, es decir, a los criterios de evaluación y a los indicadores. Esos son, no hay otro. Es que no, es que yo califico porque yo considero que... No, ya, pero es que esto es lo que tú tienes que hacer y a esto es a lo que nos debemos. Me lo invento, ni decido no dar esto, ni decido no dar aquello. Al final es necesario, y bueno, si ya entráramos en materia, pues se podría hablar incluso de la cantidad de instrumentos que podemos encontrar para evaluar estos criterios de evaluación, que los sé rápido, ya quiero terminar, porque es verdad que para calificar estos contenidos es necesario utilizar unos instrumentos acordes, no se pueden, para calificar estos y evaluar estos criterios no se puede utilizar cualquier instrumento. En este caso, la gran mayoría de veces utilizaremos la escala de evaluación descriptiva o la rúbrica, que es lo que realmente nos va a dar un rango, un nivel de adquisición de si realmente lo consigue o no lo consigue. El criterio de evaluación lo que viene a hacer es crear una tarea que a través de ejercicios y actividades deriva en una tarea observable, es decir, una performance. El alumno no me tiene que demostrar a través de un examen que es capaz de memorizarlo. El alumno me tiene que demostrar que lo ha aprendido.
como si aprendiéramos a montar en bici. ¿Por qué sé yo que el alumno ha adquirido un aprendizaje significativo en este sentido? Porque dentro de 2 años, si el alumno se monta en una bici, sigue aprendiendo, sigue sabiendo montar en bici. Si yo le enseño unos contenidos únicos y exclusivos, dentro de 2 años, el alumno probablemente no sabe. Bien. Y ya para finalizar, y termino con ello, nada de esto que he dicho, nada de esto que se contempla en la educación y en el currículum, se puede llevar a cabo sin la adecuada coordinación de profesores. Al final es en los ciclos, las coordinaciones de ciclo, en las reuniones de los docentes, en los ETCP, en los claustros, incluso en los consejos escolares, donde todo esto debe de ponerse de manifiesto y se debe de concretar al principio del curso para que se pueda realizar una educación acorde a estos planteamientos. Por lo tanto, hay que verlo desde esa perspectiva. Es decir, yo no digo que no sea importante que en estos claustros, que en estas coordinaciones, se trabaje o se hable sobre el funcionamiento del centro, la organización de funcionamiento o el reglamento de funcionamiento. Es decir, cuando los críos corren por los pasillos que no deben de correr, cuánto tiempo le vamos a dedicar a construir la paloma de la paz, las excursiones que tendremos dentro de 2 meses, si gritan más o gritan menos, si los padres son más padres. Todo eso es importante porque forma parte de la organización del centro y es verdad que cuando nos ponemos con ellos pues hay que hablarlo, porque forma parte de la organización, pero será el equipo directivo aquel que tenga un verdadero liderazgo pedagógico, el que ponga encima de la mesa lo realmente importante que es la metodología y la evaluación, porque es lo que nos va a llevar a tener también un sistema educativo acorde. Y esto pasa por tener en cuenta estos temas que son los realmente temas estrella que deben de estar encima y que se deben consolidar. Uno de ellos es cimentar una propuesta curricular acorde no solamente a los objetivos del centro, es decir, un centro, por lo que sea, su objetivo es que el alumno el cálculo trabaje, póngase el cálculo mental y se desarrolle un plan, ya sea un plan lector, en este caso un plan matemático, para desarrollar este tipo de competencias y se le dé un porcentaje, por supuesto. Pero de ahí a que solamente sean unos criterios los que se trabajen y no otros, deja mucho que desear en ese sentido, porque son todos en su globalidad. Y también tener en cuenta la normativa vigente. Si el colegio trabaja por criterio, y así se establece en Seneca, yo trabajo por criterio. Si trabajo por indicadores, que hay muchos centros que trabajan por indicadores, yo trabajo por indicadores. Pero lo que vamos a hacer es, yo trabajo por contenido, yo es que creo que voy a trabajar estos criterios, yo es que creo que trabajar estos indicadores. Porque al final, a la hora de la verdad, nadie hace nada, y al final uno abre el libro, y el que venga detrás, luego, otra de las cosas súper importantes es la selección de criterios esenciales. Si yo voy a trabajar en lengua 30 criterios, es importantísimo que a cada uno de esos criterios le demos un peso en función de si son más o menos importantes, porque eso va a ser lo que luego ponderemos en Seneca y lo que luego tenga su ponderación. Evidentemente, si en mi colegio o en mi centro el cálculo mental es importante, yo le voy a dar un porcentaje y a ese criterio le voy a dar una calificación más alta. Pero el resto de criterios también hay que porcentualizarlo. Es importante, porque solamente de esta forma vamos a saber al año siguiente si el alumno puede o no pasar de curso. Es decir, necesitamos establecer los mínimos exigibles, los mínimos criterios que el alumno debe conocer para poder pasar. Y esto es muy importante para la atención a la diversidad, porque nos va a ayudar a saber qué niños superan o no unos criterios. Y no que luego cuando tengamos que hacer un prana o cuando nos venga el profesor de apoyo, digamos, no, es que suma bien, resta, lee más o menos bien, o escribe que se entiende o no se entiende. No,
es que este niño es incapaz de superar en este año este criterio y este criterio. Y por lo tanto, estos se consideran esenciales, si no lo supera, no puede pasar de ciclo. ¿No? O de curso. De curso no, normalmente de ciclo. Otra cosa importante es concretar el perfil competencial y el perfil de área. Si yo no concreto y no soy capaz de sacar, que esto ya nos viene dado en el mapa de relaciones curriculares, cuáles son los criterios, cuáles son las asignaturas que guardan mayor relación con cada una de las competencias disciplinares o transversales, difícilmente vamos a saber si el alumno adquiere un nivel de competencia u otro. Luego al final pues, lo podemos inventar. Es que tiene este un nivel medio o este bajo en función de si saca un 7 o un 6 en lengua o en matemáticas. ¿Estamos haciéndolo mal en ese sentido? No responde a lo que debemos. Y luego algo que yo creo que la gran mayoría, no puedo decir la gran mayoría, pero sí que es verdad que me he encontrado muchos compañeros que suelen tener un poco de lío en este sentido. Y es el establecer los criterios de calificación. Los criterios de calificación se deben de poner sobre el criterio de evaluación. No se puede poner encima de un instrumento, porque no se puede, está prohibido. Por la sencilla razón de que el instrumento de evaluación es el medio por el que evaluamos, no es el fin. El fin es el criterio de evaluación. ¿Qué pasa? Que hay colegios que hacen una especie como de híbrido, que utilizan el criterio de calificación y el criterio de evaluación. ¿Qué nos pasa? Que nos encontramos con centros, yo me he encontrado con centros que utilizan, conceptualizan instrumentos, además instrumentos que incluso se llegan a inventar. O sea, ¿no? Yo he visto que incluso le asignan una nota al comportamiento, no sé, a la actitud, a si tiene bien o mal la libreta, al trabajo duro. Estos criterios no se pueden calificar. O sea, perdón, estos instrumentos no pueden ser calificados, ¿vale? Se califica el criterio. Porque si no calificamos el criterio, difícilmente nosotros vamos a poder ponderar y hacer una programación Seneca. Por lo tanto, no tiene significado, no tiene sentido ninguno. Y luego tenemos la última, que es desglosar el número de criterios. Si ya que nos vamos a poner a trabajar, trabajamos lo que tenemos que hacer. Y además yo creo que esto probablemente sea lo más importante, y ya que no estoy entendiendo, porque así que es verdad, que ya cierto. Desglosar el número de criterios. Si yo tengo que dar 40 criterios de evaluación de matemáticas, y los tengo que dar en el primer ciclo, yo no tengo que calificar los 40 criterios de evaluación en primero y en segundo. Yo puedo evaluar los 40 en primero y en segundo, pero no tengo la necesidad de calificar los 40. Por lo tanto, si yo me junto con un compañero de ese mismo ciclo, que estemos en diferentes cursos, lo normal es que yo le diga, oye, David, yo te voy a dar a ti 20 y tú me vas a dar a mí otros 20. Yo voy a calificar estos 20, pero puedes trabajar 30 veces si hace falta a lo largo de ese ciclo. Pero yo no los voy a calificar, porque voy a hacer trabajo doble. Una vez que el alumno supera un criterio de calificación, un criterio de evaluación, no es necesario volver a calificarlo, porque ya se entiende que está superado. Y de hecho luego tengo que dar parte al año siguiente de quiénes son los que han superado o no esos criterios. Por lo tanto, eso es de vital importancia. Distribuir, dividir los criterios de evaluación. Vamos a echarnos más trabajo encima. Si ya de por sí tenemos exceso de burocracia y necesitamos dar una rendición de cuentas al equipo directivo y al programa informático de Seneca, pues vamos a hacer las cosas en ese sentido más fácil. Y nada, por lo demás, espero que os haya servido y que esto, de alguna forma, pues nos haga un poco recapacitar sobre algunas cuestiones relacionadas con la